Esto es tu programa con el Dr. Ángel Camacho. Cross Talk. Bueno, estamos aquí para contestar unas preguntas de una encuesta que hicimos online que son relacionados a la salvación. Pues vamos a empezar. Pregunta número 1, ¿qué requisitos hay para obtener la salvación? Dios me lo bendiga a todos los jóvenes. Los requisitos los puso Dios para tener la salvación. No es algo que nosotros podemos decir, nosotros lo hicimos, sino es algo que Dios puso. Por lo tanto, el único que ha podido resolver el asunto de los requisitos ha sido Jesús. Me explico. Los requisitos eran tan altos que ningún hombre pudo cumplir con esos requisitos. Los requisitos eran santidad, los requisitos eran no pecar, los requisitos eran sacrificio. Los requisitos eran tan altos que hubo profeta tras profeta y ninguno pudo llenar esos requisitos. Por eso vino Jesús para enseñarnos que lo que Él hizo fue perfecto. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación que no sea aceptar que Jesús cumplió los requisitos, y cuando aceptamos que Él cumplió los requisitos, entonces entendemos que nosotros no hemos cumplido los requisitos y por lo tanto somos impíos, no tenemos salvación y necesitamos al único que ha cumplido esos requisitos, que es Jesús. Ok, eso es que hay requisitos, pero Jesús las cumplió porque eran tan altas que nosotros mismos no las podemos alcanzar. Excelente. Se nota que eres hijo de tu padre. Sí. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje de la salvación? Pues el mensaje de la salvación se encuentra en Juan 3:16 al 18, donde todo el mundo lo recitamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, y allí es donde podemos encontrar ese mensaje de salvación. Lo que sí en muchas ocasiones subrayamos el hecho de que Jesús amó al mundo y no subrayamos la segunda parte, claro, que es el hecho de que Dios envió a su hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué razón no vino a condenar el mundo? Porque el mundo ya había sido condenado, que es el número 18, ese versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, la condenación por el pecado ya está. Jesús no vino a condenar porque ya la condenación estaba. Jesús vino a salvarnos de aquello que era nuestra condenación eterna. Así que ese es el mensaje de salvación. Básicamente que nosotros fuimos creados, caímos, pecamos. Jesús vino a salvarnos de la condenación que se nos fue dada, y todo aquel que acepta a ese Señor, o sea, a Jesús que vino a salvarnos, tiene la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. O sea que el que no ha creído en Él ya ha sido condenado, porque el aceptar a Jesús nos libera de la condenación. Eso es así. La condenación es persistente a lo que somos nosotros. En otras palabras, antes de que nosotros naciéramos, ya habíamos sido condenados. ¿Es bíblica la seguridad eterna? Sí, y la 2, y la 3, y la 4 están relacionadas. Sí, perdón. La 2 es, ¿nuestra salvación es eternamente segura o tiene fecha de expiración? Y la tercera es, una vez salvos, ¿siempre somos salvos? Y la cuarta es, si nuestra salvación está eternamente asegurada, ¿por qué la Biblia nos advierte tan energéticamente contra la apostasía? Apostasía. Sí. En este asunto de la seguridad eterna, hay dos puntos, y es el punto de que no exista la seguridad eterna, y en el otro que existe la seguridad eterna. Ahora, estos son puntos teológicos que se luchan entre sí. Ahora, algo que debemos de entender es qué es la seguridad eterna. Hay algunos que aseguran que por cuanto Cristo murió en la cruz del Calvario y Él murió por nosotros,
y nos dio la salvación, y usted acepta esa salvación, no hay nada ni nadie que te pueda quitar esa salvación. Y utilizan unos versículos de Judas, capítulo 1, es el único, ¿verdad?, versículo que tiene, del 24 al 25, dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si usted nota, allí habla de que el Señor nos guarda sin caernos. Y algunos interpretan que básicamente es imposible que el hombre pueda caer. O sea, que el ser humano, aquel que ha llegado a Cristo, no puede caer. Y esto es lo que le llaman la seguridad eterna. En otras palabras, no importa lo que tú puedas hacer por cuanto has sido salvo, pues el Señor no te va a dejar caer. Y es allí donde viene el asunto y la controversia de que sí podemos caer, y es lo que argumentamos nosotros que somos arminianos, argumentamos que sí, que nosotros podemos caer. Y la razón por que argumentamos esto es porque en ese versículo particular no lo podemos sacar del contexto. Sí, allí dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. En cambio, los versículos anteriores está hablando de todas las posibilidades que tenemos como cristianos de cuidarnos por los diferentes tipos de caída. En este caso, Santiago habla de cuidarnos de los falsos maestros que nos pueden llevar a falsas doctrinas y apartarnos de la verdad. Así que la posibilidad de caer no solamente es algo que debemos de tenerlo, ¿verdad?, pendiente y claro, es el hecho de presentarnos al Señor. Mire lo que dice Juan 17:12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Eso es Jesús hablando con el Padre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Y mire esto, y dice: sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y es allí donde vemos que el Señor guarda a aquellos que están cerca, guarda a aquellos que están con Él. Y Primera de Juan habla un poco más sobre esto. Juan, el discípulo amado, escribe, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, mire lo que dice, no practica el pecado. Mire eso, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea que hay una relación entre guardarnos, que el Señor nos guarde, y no practicar el pecado. En otras palabras, si usted practica el pecado, usted se sale de la cobertura de Dios, porque es usted el que se está exponiendo a pecar. Y mire lo que dice, y el maligno no le toca. En otras palabras, si usted practica el pecado, el maligno le va a tocar. Si usted no practica el pecado, pues el Señor le guarda. Y pareciera que es un asunto donde yo entonces soy el que me estoy guardando, por cuando no practico el pecado, pues yo soy el que me estoy guardando. No. Esto no es lo que la Biblia está tratando de enseñar, sino es el asunto de que nosotros no pecamos por cuanto somos salvos. La intención de pecar no es lo que buscamos. Romano habla un poco de esto, de la intención, el hecho de que deseamos hacer el bien. En cambio, en muchas ocasiones terminamos haciendo el mal. Y la intención de pecar es lo que el Señor está midiendo. Esa intención, ese deseo al mal. En muchas ocasiones, y lo vamos a ver más adelante, una de las preguntas que hacen, entiendo que es en el internet, sobre el asunto de mi vida con el Señor, pues en muchas ocasiones usted puede exponerse, ¿verdad?, al pecado, y en otras ocasiones pues un asunto de que pues está luchando con esto. Ahora bien, su intención de alejarse del mal es lo que estamos buscando, y es lo que Dios está buscando. Su intención de alejarse del mal. Cierro con esto a los muchachos. Note a esto, que el Señor le llama hijo de perdición, es a Judas, a quien le llama el hijo de perdición. Y Judas negó inclusive a Jesús, lo negó por completo. Pero también, ¿quién negó a Jesús dentro de los 12 discípulos?
Pedro también negó a Jesús. Pero hay una gran diferencia entre Judas y Pedro. Y es que Pedro, a pesar de que maldijo a Jesús, maldijo su nombre, y Judas lo vendió, la gran diferencia de Pedro es que Pedro se arrepiente. Judas decide quitarse la vida por los actos que había cometido y demás. Por lo tanto, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones nosotros nos entregamos al mal. Y aunque dije ahorita que estaba terminando, pero mira, otra vez tengo que decir que estoy terminando con esta pregunta. Y es el hecho de que, note esto, Adán y Eva no habían pecado. No habían pecado. La pregunta es, ¿cómo cayeron? ¿Cómo cayeron? Porque si existe una seguridad eterna de la salvación, pues implicaba entonces que en el principio Adán y Eva también tenían una seguridad eterna de no caer. En cambio cayeron. Así que el que esté firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Súper. O sea que la salvación sí se puede perder, pero hay que cuidarla. Más que nada. Eso es así. Porque la salvación es un regalo de Dios. Es costosa y es delicada. Fíjate, yo tengo mi suegro, una vez me dijo, la salvación es como tener un traje blanco caminando en bache. Y el Señor te dice, no la ensucies. Es difícil. Es difícil. Porque estamos caminando en bache. ¿Y cómo yo no ensucio aquello que se me fue dado? Pues por eso es que nosotros creemos. Mire, cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, una de las cosas que le enseñó fue a pedir perdón. Y le dijo el Señor a los discípulos que dijeran esta oración: perdona nuestras ofensas. ¿Por qué yo tengo que pedir perdón si no, alguna forma, ¿verdad? No puedo caer. Y yo no tengo que preocuparme. En cambio, sí tengo que preocuparme porque la salvación, el mismo Pablo dice que yo, habiendo alcanzado y llevado a muchos a esto que es la salvación, me convierta en piedra de tropiezo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y una vez más termino con esto. Y es que la salvación es segura desde el punto de vista de que no se necesita hacer nada más para ser salvo. Eso es lo único que podemos argumentar sobre la salvación segura. Nosotros no podemos decir que nosotros podemos hacer algo más para añadir a nuestra salvación. O sea, lo que Jesús hizo, lo hizo perfecto y no hay nada más que se necesite para hacer. En cambio, esa seguridad de que lo que el Señor hizo es perfecto no nos debe llevar a la conclusión que por cuanto lo que Él hizo fue suficiente y bueno, no lo vamos a perder. No podemos llevar a eso, porque aún Hebreo nos enseña de que usted y yo podemos perder la salvación y de alguna manera, y la dice la Biblia, es imposible que de alguna manera el Señor te pueda salvar, porque dice, otra vez crucificando y exponiendo a Cristo nuevamente al martirio, exponiéndolo a la cruz. En otras palabras, cuando lo aceptaste y lo tienes, cuidado de perder lo que tienes. Y perdón que pregunté esto, que esto estaba afuera, pero ¿cuál era eso de Hebreos 10? Hebreos 10. Sí, que ahí estaba hablando de cómo es que se puede perder la salvación en ese sentido creo que era de tú seguir pecando, maltratando voluntariamente, sabiendo y abusando de la gracia de Dios. Exactamente. Me acuerdo que Pablo decía, su descripción era que lo que le quedaba en esta tierra era una horrenda expectation
de lo que haya de venir de un Dios viviente. Exactamente. Inclusive termina ese versículo diciendo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, y esa descripción, pues, está ahí. Describe mucho. Ok, última pregunta de mi parte. Número 5. Somos salvos por fe y no por obras, porque todos caemos cortos de la gloria de Dios. Pero creo que era Lucas que dijo que la fe sin obras es muerte. Esto se refiere que se necesita fe y actuar por esa fe para cómo ser salvo. Mira, en Santiago 2 es que nos habla de que la fe sin obra es muerta. Allí es donde nos dice, ¿verdad?, cuán importante es nosotros tener esta fe y obrar de acuerdo a la fe. Ahora la pregunta es, ¿qué es la fe? Y la fe, a pesar que usamos hebreo, que es la certeza, la convicción, y eso es bíblico, pero en muchas ocasiones vemos la fe como una llave que abre los cielos, y que esa llave que abre los cielos es la que da mi milagro. Y la Biblia no intenta que usted vea la fe como la llave de los milagros. La Biblia intenta que usted vea la fe como la convicción de lo que usted cree. En otras palabras, es lo que nosotros le llamamos las doctrinas. La doctrina es tu fe. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu doctrina? Y tristemente hoy en día muchos de nuestros muchachos, jóvenes, adultos no saben lo que creen. No tienen ni la más mínima idea de lo que creen. Y por cuanto no saben lo que creen, no pueden actuar por lo que creen. Y por eso es que la Biblia nos enseña que es necesario nosotros conocer la fe para actuar de acuerdo a las doctrinas, de acuerdo a lo que creemos. Y la fe, básicamente, el creer en el Señor, nos lleva a entender unas cosas que el Señor nos dijo que lo que Él había hecho, nosotros también lo teníamos que hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Pues Jesús predicó. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue y sanó. ¿Qué hizo Jesús? Pues Jesús visitó y levantó a la gente que estaba perdida, y el Señor viene y le dice a los discípulos que eso mismo que Él le había enseñado tenían que enseñar a los demás, y también eso que ellos habían visto que Él había hecho, ellos también lo tenían que hacer. Y allí es esto que es la fe con obra. O sea, aquello que tú crees de mí, ahora imítame. Ahora haz de acuerdo a como has entendido. Inclusive cuando Jesús ora en Juan 17, del 21 al 23, le dice el Señor al Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que la gloria que me diste yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y mire esto, escuche esto, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y a los que has amado, a ellos como también a mí me has amado. ¿Para qué es la fe? ¿Y para qué son las obras por la fe? Para que el mundo que está viendo la iglesia pueda entender de que el Señor fue enviado por el Padre y que la iglesia es enviada por Cristo. Por eso es que tenemos que hacer obras por cuanto creemos. Es imposible no hacer nada entendiendo un Dios que hace tanto por nosotros. Esto es tu programa con el Dr. Ángel Camacho. Cross Talk.